Hola, ¿cómo estás? Espero te encuentres muy bien. Quiero comentarte que nosotros somos de la Universidad de El Salvador, de la Facultad Multidisciplinaria Oriental, del Departamento de Ciencias Económicas. Esta asignatura es Filosofía General, Grupo Teórico número 1, con la licenciada Paula Esperanza Chévez Rafael. Nosotros somos el grupo número 6, integrado por Kelly Alejandra Martínez Cruz, Maybelline Marisol Hernández Fuentes, Sabrina Esmeralda Guzmán Larios y Yaritza Mariela Martínez Gómez. Para entrar en contexto, te haré una serie de preguntas. La primera es, ¿qué piensas de estas personas? ¿Acaso pensaste que son guapas, poderosas, adineradas? Si tú pensaste eso, pues déjame decirte que ellos también son judíos, inmigrantes, musulmanes, mujeres, africanos o afrodescendientes. Ahora, déjame hacerte otra pregunta. ¿Qué piensas de estas otras personas? Sea lo que sea que hayas pensado, déjame comentarte que ellos también son judíos, inmigrantes, musulmanes, mujeres, africanos o afrodescendientes. Entonces, las preguntas son, ¿en qué se parecen o en qué se diferencian? Y con estas preguntas hacemos una introducción a lo que es nuestro tema, aporofobia, el rechazo al pobre. Pero, ¿qué es la aporofobia? La aporofobia es un neologismo acuñado por la filósofa Adela Cortina en 1995 para referirse al rechazo, aversión, temor y desprecio hacia el pobre, hacia el desamparado, que al menos en apariencia no puede devolver nada bueno a cambio. Una de sus frases más célebres es: renunciar a los valores mínimos morales sería como renunciar a la vez a la propia humanidad. ¿Cómo surge el término aporofobia? Como ya conocemos, la palabra aporofobia significa miedo o rechazo hacia la pobreza y hacia las personas sin recursos. Comprendamos que lo que no tiene nombre no existe. Por eso es necesario buscar palabras que nos ayuden a definir realidades sociales, innegables y cotidianas como el miedo, el rechazo o la aversión a los pobres. La razón de ser aporofobia está en la necesidad de nombrar un fenómeno. Nombrarlo en este sentido permite incorporarlo en el ámbito del diálogo, la conciencia y la reflexión, para que aquel fenómeno pueda ser objeto de análisis, crítica y combate para la transformación cultural. Eso es lo que pensó la filósofa española Adela Cortina, cuando en el año de 1995 preparaba una columna para ABC Cultural, en la que denunciaba que bajo muchas de las actitudes racistas y xenófobas que vemos cada día a nuestro alrededor, late una fobia distinta, la que nos producen los pobres, aquellos que en esta sociedad del intercambio, del dar y recibir, no parecen tener nada que ofrecernos. La existencia de esa lacra sin nombre llevó a la catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia a rebuscar en sus diccionarios escolares de griego hasta encontrar el término aporos, que significa pobre sin recursos, y phobos, que significa tener pánico, y construir a partir de ellos el neologismo aporofobia. Este volvió a emplearlo en otros artículos, conferencias, en libros de texto, y pronto la palabra fue ganando terreno entre las organizaciones sociales y los defensores de las personas sin recursos. Por fin, había un término capaz de señalar una realidad lacerante, de hacerla visible. Y es así como fue incorporado por la Real Academia Española a su diccionario el 20 de diciembre de 2017. ¿Para qué existe una nueva palabra para referirse a la pobreza? Veamos el siguiente ejemplo. ¿Por qué los ciclones llevan nombres? Como todos conocemos, los ciclones llevan nombres para ser reconocidos, identificados y dar esa validez de que realmente existen. ¿Cómo así? El tener una palabra ayuda a reconocimiento, identificación y toma de postura frente a ella.
en la cual nosotros decidimos si activarla o desactivarla. Resumiendo, las personas necesitamos poner nombres a las cosas para reconocer que existen, identificarlas, más si estos se tratan de fenómenos sociales, no físicos, que estos no se pueden señalar con el dedo. Poner nombre al rechazo, al pobre, permite visibilizar, o sea, enfocarnos en esa patología social que está siendo afectada, indagar sus causas y decidir si estamos dispuestos a desactivarla porque nos parece inadmisible. Les estaré hablando sobre el contexto actual de aporofobia. Actualmente vivimos en una sociedad en donde el dinero, la fama y el aplauso son los valores supremos. Es así que se ha vuelto casi imposible lograr que la gente trate y reconozca a todas las personas por igual. Se puede decir que la aporofobia es un fenómeno universal del que cada uno de nosotros somos partícipes y parte de un mecanismo de reciprocidad indirecta, donde estamos dispuestos a dar a otros, pero con tal de recibir algo a cambio. Sin embargo, cuando aparecen personas que no están en capacidad de darnos nada interesante a cambio, terminan siendo excluidas de este dar y recibir. Esos son los pobres, los excluidos, y sin darnos cuenta nos convertimos en personas aporofobas. Pero no deja de ser algo que se pueda cambiar. También la realidad de un mundo con desigualdades, aporofobia, pasa a ser una palabra con poco uso, y su definición encaja perfectamente con las desigualdades que vivimos día a día. Por su situación de exclusión son las más indefensos, por la recesión económica que se ha exagerado al miedo, a la pobreza, porque nos ha hecho ver que todos somos personas vulnerables, y todo esto ocurre en un momento de fuerte aumento de las desigualdades. Es decir, para que algo exista en la conciencia colectiva hay que poder nombrarlo, poner nombre a lo que ocurre y no se ve o no se quiere ver. Es lo que ha hecho la filósofa Adela Cortina, con una realidad que está ahí, pero preferimos ignorar: miedo, aversión, rechazo al pobre. El primer paso para combatir la aporofobia es tomar conciencia de que existe y que no es solo una cuestión económica, sino que es una cuestión social. A partir de ello, como sociedad, debemos construir relaciones de igualdad, educar en el respeto y actuar acorde a estos nuevos valores que se intentan formar. Por ejemplo, nadie pone reparos a que un jaque árabe se instale en un país europeo, o a Estados Unidos no se le ocurre poner un muro en el norte de frontera con Canadá, sino en el sur con la frontera con México. Otro ejemplo puede ser aporofobia en tiempos de COVID. La crisis que ha desencadenado las desigualdades que se viven en el país ha aumentado la aporofobia, sí, y es en la incertidumbre y miedo que las personas tienden a cerrarse sobre sí mismas. ¿Existen razones para la aporofobia? Sí, las existen. Mencionaremos dos: debilidad moral y reputación. Se dice que la debilidad moral consiste en esa falta de valor y empuje para superar nuestro propio egoísmo, para cumplir con lo debido. Es decir, si actuamos mal intencionadamente, no es debilidad, es maldad. En cambio, la reputación es el sentimiento de vergüenza en la raíz de lo moral, en cuanto que es elección social, es decir, desprecio o simpatía, culpa o salvación, castigo o precio. Por ejemplo, si alguien tiene información sumamente importante para conseguir un contrato, es decir, información privilegiada, impide obviamente que otros puedan acceder a él en igualdad de condiciones. Otro ejemplo sería que si alguien cobra comisiones ilegales, este es dinero público que podría dedicarse o invertir para cosas que realmente funcionen y estimulen para beneficio de la sociedad. Estos dos ejemplos son maneras que podemos observar de cómo la corrupción imposibilita la igualdad y esta genera pobreza. Estas dos situaciones que ponen un desafío para la sociedad y para la democracia. ¿Qué acciones proponemos para marcar un final a la aporofobia? Comencemos recordando: ¿por qué se rechaza al pobre? Sabemos que la aporofobia es un rasgo propio de una sociedad basada en el principio del mutualismo e intercambio económico, donde las personas tienen que tener una utilidad en el sistema. Es decir, entonces, que las personas pobres y sin recursos son rechazadas por el hecho de no tener nada que ofrecer. Lo que nos lleva a pensar: ¿qué podemos hacer para erradicarla? Propuestas para erradicar la aporofobia.
Nuestra primera propuesta está orientada a las soluciones para acabar con el sinhogarismo. Las personas que viven en la calle sufren de un alto grado de vulnerabilidad frente a los delitos de odio. La propia situación del sinhogarismo implica la ausencia de un espacio de seguridad que nos brinda una vivienda digna. Al cerrar la puerta de una casa, en la mayoría de los casos, las personas entramos en un espacio seguro. Consideramos que facilitando la vivienda digna y adecuada, además de dar cumplimiento a un derecho constitucional, situamos a las personas sin hogar fuera del espacio que pone en riesgo su vida. También conocemos que la pobreza y la exclusión social y residencial es una clara muestra de que las sociedades no garantizan los derechos de sus ciudadanos. Y esto es algo que debe combatirse. Si queremos conseguir que las personas no vivan en las calles, las soluciones deben ser orientadas a erradicar el problema, no a gestionarlo. La experiencia en otros países evidencia que, desarrollando metodologías innovadoras, es posible erradicar el sinhogarismo crónico. Además, conocemos un proyecto que ya es desarrollado en nuestro país. Como podemos observar en la imagen, Techo es una organización presente en 19 países de América Latina, que busca superar la situación de pobreza en que viven millones de personas a través de la acción conjunta de sus habitantes y jóvenes voluntarios. Podemos decir entonces que al desarrollar estas metodologías en conjunto a través de política pública, además de solucionar un grave problema social con eficiencia y eficacia, se eliminaría el principal riesgo para las personas de sufrir un delito de odio por aporofobia. Nuestra segunda propuesta: una legislación que ofrezca respuesta a la aporofobia. Consideramos que es urgente una modificación del Código Penal dirigida a agravar las penas que deben imponerse a aquellas personas que actúan contra sus víctimas por su situación sin hogarismo. Al mismo tiempo, es imprescindible la aprobación de una ley integral de delitos de odio que fomente la tolerancia y diversidad social, refuerce e impulse políticas públicas orientadas a eliminar la intolerancia y el odio. Nuestra última propuesta son las campañas de sensibilización y denuncia dirigidas a la ciudadanía. Estas campañas deben ser útiles para romper la distancia moral que existe entre la ciudadanía y el grupo de personas sin hogar. Es necesario para evitar comportamientos discriminatorios hacia las personas desamparadas y prevenir comportamientos delictivos. Una ciudadanía informada, comprendida y activa contra la injusticia y la pobreza empuja a las administraciones públicas a tomar medidas contra las causas, al tiempo que resulta ser el mejor muro de contención contra el odio y la prevención de delitos. Se sabe entonces que es necesario aportar por el desarrollo de campañas de sensibilización, información y denuncia sobre la realidad de las personas sin hogar, además de los delitos de odio por aporofobia. Esto como estrategia contra el silencio y la invisibilidad de esta violencia. Como punto final, nos preguntamos, ¿a quién deben ir dirigidas las soluciones? ¿A quién intervenir? ¿Al pobre o a la sociedad? Tengamos en cuenta que la mayoría de las propuestas se enfocan en sacar a las personas pobres de las calles y así evitar que sean agredidos. Estas también son soluciones viables, pero ¿no deberíamos agregar una solución más a esta problemática de discriminación? Claro, para nosotros la solución es la solidaridad. Este término que se refiere a ayudar sin recibir nada a cambio. Solamente tomada de la mano de la tolerancia pueden estas cualidades poner fin a la aporofobia. Concluimos con esta frase de Viktor Frankl. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio descansa nuestra capacidad de elegir la respuesta. Yo te invito, querido espectador,
a que tu respuesta a nuestro estímulo sea positiva y que de ahora en adelante hagas pequeñas cosas por esas personas que lo necesitan. Porque es cierto, una sola persona no erradicará la aporofobia del mundo, pero una acción de solidaridad puede hacerla desaparecer del tuyo.